Hola, buenas tardes, bienvenidos. Feliz Día del Trabajador para todos, pero tengo que hacer un reconocimiento especial. Así que en el Día del Trabajador el que más se lo merece es el que ha sido mi técnico durante más de 20 largos días de preparación y de grabación, con toda la fidelidad y la perfección técnica. Así que, Leandro, muchas gracias. Y hacemos extendido a a estos genios trabajadores de horas y horas en este canal de YouTube que tiene nuestra iglesia y que han estado cuidando a tanta gente, tanto movimiento, tantas visitas. Vieron que ahora es el tiempo, todos en todos los programas tienen visitas, así que muchísimo trabajo y realmente es algo maravilloso que el Señor, el Señor recompensará seguramente. Bueno, ayer dije algo y por hablar de más, después tuve que cambiarlo. Cuando repasé los llamamientos de todos los profetas, o de los profetas que tenían un llamamiento especial, al pasar por Habacuc me entusiasmé y dije, vamos a hacer mañana Habacuc. Pero después recordé que Juan Lago, que me antecede todas las tardes, había estado hablando varias veces sobre Habacuc en relación con avivamiento, con el tema avivamiento, así que me pareció que podía ser demasiado superponerse. Así que bueno, oré al Señor y le dije que me mostrara qué profeta podía tomar como para hacer una lectura, y bueno, creo que el elegido fue Amós, ¿eh? Me vino a la mente y justamente estuve leyendo algo. Estuve leyendo las introducciones que hizo, yo ya lo mostré, esta Biblia que hizo a la nueva Biblia de la Reforma el pastor Carlos, y son lindísimas las introducciones de Oseas y de Amós, ¿sí? Porque todo esto no es como un comentario de los libros bíblicos, es un tomar el contenido de los libros para pensar qué nos dice eso a la iglesia en este tiempo, 500 años después de la Reforma que dio vuelta al cristianismo de ese tiempo, ¿sí? Así que tuve la seguridad de que era Amós, y acá estamos con Amós. Tiene 9 capítulos, no lo vamos a leer todo, pero me costaba dejar porque es un libro literariamente hermoso, ¿sí? Tiene una riqueza de figuras del lenguaje, o sea, del lenguaje figurado, usando un montón de analogías, de comparaciones que hacen que si uno es un buen lector, tiene que imaginarse cada una de las cosas que va diciendo, porque están pintadas de una manera muy sencilla, en primer lugar, muy sencilla, muy al alcance de la gente, pero a la vez perfectamente cercanas a nuestra vida y a las cosas que conocemos y a las cosas que, tomándolas, podemos sacar un mensaje. Amós no es un libro nada fácil, ¿eh? Él profetizó, como dijimos ayer, entre el 760, 750, siglo VIII, más o menos en el mismo tiempo en que estaba Miqueas, Isaías, ¿sí? Y Amós, que vivía en el sur, en Judá, fue llamado por Dios a predicar en el norte contra Israel. Evidentemente, salvo el profeta Isaías, que por la extensión y por la maravilla de su texto, y él habló de Judá, bueno, y Jeremías también, eran los dos profetas grandes que estuvieron para tratar de salvar al pueblo de Judá. Pero otro de los que ni siquiera pertenecían a la región, como era el caso de Amós, y ni siquiera era preparado como Isaías y Jeremías. Él se presentó como que era un boyero, según dice la Reina Valera, o un pastor de ovejas, que Dios lo llamó de entre el ganado para que pudiera decir todas estas cosas. Ahora, quizás por haber sido un hombre sencillo, tuvo esa capacidad de interpretar lo que Dios le mandaba hacer
desde la sencillez de las cosas cotidianas para hacer entender lo que Dios estaba diciendo. Bueno, vamos a leer. Tengo toda marcada mi Biblia en Amós. Amós dijo lo primero, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo, uno de los hermosos montes. Y en el Carmelo fue donde Elías llevó a los sacerdotes de Baal, ¿no? Una de las grandiosas demostraciones del poder de Dios. Así que la presentación del Señor es por medio de una metáfora. Ruge el león, ¿sí? Ya lo habíamos escuchado Oseas también hablando del león. Pero acá el león está fuerte y está en un montón de figuras que vamos a ir viendo. Bueno, capítulo 1 y un poquito del 2, no lo voy a leer más que poquitito para achicar, porque si no vamos a llegar a las 9 de la noche. Pero lo que viene ahí al principio, desde el versículo 3, es cada una de las naciones vecinas. Naciones en algunos casos es la ciudad capital, porque la primera es los delitos de Damasco han llegado a su colmo, ¿sí? Damasco es la capital de Siria, ¿sí? Lo sigue siendo en el día de hoy. Así que el siguiente es los delitos de Gaza han llegado a su colmo. Después los delitos de Tiro, pueblo de pescadores a la orilla del mar Mediterráneo, eran todos los pueblos que que estaban alrededor de Israel y de Judá también. Después viene Amón, Edom, Moab, los pueblos del otro lado del Jordán y del Mar Muerto. O sea, todos esos pueblos que estaban detrás de los Baales, detrás de los sacrificios más espantosos. Entonces, en estos oráculos va diciendo, los delitos de tal lugar han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Todo el capítulo 1 y tremendas las cosas que dice de ellos. A ver, leo 1, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano. Antes de seguir, el pastor Carlos en una de las introducciones dice, así como Oseas es el profeta del amor, porque se acuerdan, hace 2 días hemos tomado tantos pasajes en los cuales Dios mostraba amor para tratar de que el pueblo se salve, también Israel. En cambio, Amós es el profeta de la justicia. Por eso es tan fuerte y tan duro su mensaje. Bueno, en el capítulo 2 empieza, los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. ¿Se acuerdan que Ruth era una moabita? Moab es un pueblo que está en el lado del occidente, del otro lado del Mar Muerto, y ahí a Moab también le había llegado el tiempo de su castigo. Y después aparece en el versículo 2:4 los delitos de Judá, el pueblo del sur, que todavía le faltaba hasta que llegue su castigo, pero acá ya estaba el aviso de Dios. Han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Bien, sigo. Después acá está Israel, juicio contra Israel. Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Y voy a leer algunos de los delitos que empiezan acá a aparecer. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Si esto lo dijéramos hoy en cualquier tribuna del mundo, teníamos público para esto. A ver.
les hace recordar después, porque ahora esto es Israel. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y de nazareos entre los jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Acá empezamos con las comparaciones y con las figuras. Miren esto. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros. Si no se puede entender esto, no sé cómo, pero acá no está dicho en lenguaje de la justicia, ¿sí? Acá está dicho en el lenguaje sencillito. En el capítulo 3, empezamos en el 3, dice, Amós está hablando, oigan israelitas esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes. Les haré pagar todas sus perversidades. Y aquí empieza una piecita literaria exquisita, todo con preguntas retóricas. Preguntas retóricas, aquellas que tienen una respuesta obvia, que uno ya sabe si dice no o si dice sí. Y va avanzando desde algo muy sencillo hasta llegar a el mensaje final que quería decir. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? Y uno podría decir, pero ¿a dónde va, no? ¿Qué quiere decir? Bueno, fíjense ahora. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? De manera que acá llegó. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Acá estaba validando, Amós validando su mensaje. Y dice de nuevo, ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Dejo el versículo 6 porque vuelve a hablar del castigo. Y entonces dice en el 11, por tanto, así dice el Señor omnipotente. Un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, aunque sea eso, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Esto mismo lo vuelve a decir más adelante, estaba hablando a los ricos ociosos y aprovechadores y a todo eso que va formando acá tenemos como para hacer un retrato, después de leer unos cuantos versículos más. El 14, el día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel, lugar de adoración falsa. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Había 2 casas de algunos de ellos. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. Y ahora agárrense las mujeres. Oigan, capítulo 4. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán. Bueno. Un comentarista dice que podría ser un insulto como que las vacas de Basán eran las más famosas.
No me pude acordar el nombre de las vacas nuestras que las traen a la rural en julio y que son las más famosas del mundo, pero a lo mejor era eso, les estaba diciendo como si dijera vacas distinguidas, ¿sí? No lo sé. Que viven en el monte de Samaria, pero el problema no era ser vacas, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad que vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Bueno. Y ahora viene una sección de ironía. ¿Eh? Vayan a Betel y pequen, al santuario. Vayan a Gilgal y sigan pecando, al santuario. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. ¿Sí? Así que los religiosos acá están pasados, no es cuestión de ofrendar, de ir al culto, de poner, de hacer saber a todo, esto como Jesús cuando dijo que vayan a las plazas a mostrarse, dice, eso es lo que a ustedes les encanta. Fíjense cuántos tonos distintos hay acá, en un momento está rugiendo el león, en otro tiempo tono de ironía. Acá les recuerda a Dios. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Segundo párrafo, y no lo voy a leer todo porque no llegamos a nada. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Castigué sus campos con plagas y sequía. Con todos, ustedes no se volvieron a mí. ¿Sí? Creo que 5 o 6 planteos así, de decir, Dios, les hice cosas para que ustedes reaccionaran, y no pasó nada. Y de repente, después del último, con todo, ustedes no se volvieron a mí, aparece un párrafo conocido y querido, en el cual Dios parece que deja el león y se pone en el papá. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra, su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Esto debe ser el final de una de las prédicas de Amós, ¿sí? Recordándole todas las cosas que Dios hizo para zamarrearlos y que se dieran cuenta, y al final les recuerda quién es Él. En el 5 cambia de estilo, acá viene una endecha. Las endechas eran esos cantos fúnebres llenos de dolor y lamento, ¿no? Bueno, leo un poquitito porque no es para perder una palabra. Esto es para entusiasmarlos a que se pongan a leerlo y a marcarlo y a tomar nota. Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Hay después algunos parrafitos, ¿eh? Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Esto es lenguaje figurado también, ¿eh? A la justicia agarrarla y tirarla por el suelo. El Señor hizo las Pléyades y el Orión. Busqué, las Pléyades son 7 estrellas famosas de la constelación de Tauro. Por ahí hay alguno que le interesa estas cosas. Y Orión es otra estrella que está ahí muy cerca. El Señor convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal
y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirás en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Bueno, y de repente, una frasecita, a ver, de estímulo, a ver si hay algún cambio. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Si habló más o menos en el 760, cayó en 722 Israel. Tenían unos cuantos años todavía para arrepentirse. Pero después les dice, odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente. Bueno, otra parte así como para tomar en cuenta la ilustración. ¡Ay de los que suspiran por el día del Señor! ¿No? Los piadosos. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Se entiende? ¿Se entiende el peligro? No será el día del Señor de oscuridad y no de luz, será por ciento sombrío y sin resplandor. En este mismo capítulo 5 dice, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus citarras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Bueno, el capítulo 6 vuelve otra vez a hablar de esas riquezas de los ricos haraganes. De nuevo habla de las camas incrustadas de marfil y de los tazones de vino finos. Y dice, y marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. Qué tremendo. Vuelve a hablar, Oseas también había hablado de la soberbia, de la arrogancia. Dice, yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo y todo lo que en ella hay. Capítulo 6, lo dejamos. El capítulo 7 es el que empieza, lo vamos a hacer así, abuelo pájaro, visiones. Acá cambia el estilo, ¿se dan cuenta? Es un libro que tiene una movilidad literaria impresionante. Acá cambia el estilo. Y Amós dice que Dios le mostró primero 3 visiones. La primera, estaba el Señor preparando enjambres de langostas. ¿Sí? Parece que en esa zona había mucha langosta. Tuvo langostas también el faraón de Egipto. Y ahí aparece Amós diciéndole, Señor, te ruego que perdones. ¿Cómo va a sobrevivir Jacob si es tan pequeño? Y el Señor se compadeció y dijo, no va a suceder. Después estaba preparando un fuego que devoraba y otra vez Amós rogó y le dijo, no va a suceder. La tercera es la vencida, la inventó el Señor eso. Entonces, dice, me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo, esto lo tendría que leer un albañil para que lo entienda, y dice que tenía una plomada en la mano, ¿sí? Y la plomada sobre una pared es la que demuestra si está mal construida y que si hay que tirarla abajo. Así que con la visión de la plomada, el Señor le dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Que no lleguemos a un tiempo en el que Dios nos tenga que decir eso, aunque no sé si no se lo está diciendo a nuestro mundo. Bueno, dejamos el 7 porque ayer leímos del 7, el llamamiento de Amós está acá, donde él dice, no, yo cuido ovejas
y cultivo higueras. En el 8 vuelve a haber otra visión, la cuarta, la de fruta, una canasta de fruta madura, y ahí Dios dice, nunca había visto en los profetas entre signos de admiración, silencio. ¿Mm? Y les hace el último de los reproches. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, ¿sí? No sé si les suena alguna cosita que hemos visto. Bueno, sigamos al capítulo 9. Al final del 8 dice, vienen días, afirma el Señor, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Última oportunidad, quizás se llame eso, ¿no? Última oportunidad, las palabras del Señor. Bueno, y en la quinta visión, ahí el Señor ya no muestra ninguna, ni fruta, ni plomada, ni nada, y ahí dice todo lo que va a pasar de derrumbe, de destrozo, de toda la... Dice, el Señor omnipotente, el todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona. Termina el capítulo, digamos, este último mensaje de Amós cuando dice, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Todos los que todavía estaban, ¿sí?, pensando en una solución mágica. Y al final, el último pedacito de Amós, título, Restauración de Israel. Una palabra que quizás él haya querido escribirla, ya sabemos que Israel cayó, pero están estas palabras, en aquel día, como si fuera el fin de todo, levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días pasados. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Este pasaje tiene para un montón de interpretaciones a lo largo de la historia. Hubo un momento, ¿no?, que Israel perdió su tierra, en 1948 la recuperaré, y los judíos seguirán leyendo esta profecía de un final feliz. O quizás esto sea, al final de todo, como uniéndose al Apocalipsis, lo que el Señor espera de un pueblo recuperado. Bueno, no sé si pude contagiar la maravilla de la belleza de este texto en medio de las palabras tremendas, pero detrás de todas ellas, Dios clamando por justicia. Sin embargo, estaba el Dios bondadoso que 20 y pico, 30 años antes del final les estaba avisando para que se vuelvan atrás. Así que Dios nos ayude, porque como iglesia debiéramos rugir como león en este tiempo, pero tenemos que ver de qué manera hacerlo con sabiduría. Muy bien, cerramos la Biblia, volveremos el lunes, que tengan un buenísimo fin de semana, adentro, pero siguiendo con toda la programación de la iglesia, con los cultos, estaremos juntos en los cultos y seguiremos escuchando al Señor. Bendiciones para todos.